Hoy te traigo 11 estrategias para hacer crecer tu podcast. Muy buenas y bienvenida al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás estrategias de marketing digital para generar más ingresos y ventas con tu podcast. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, a el podcast secreto, a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram donde hablamos sobre podcasting, Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, productividad y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! Vamos con esa primera estrategia para hacer crecer tu podcast. Instagram, con una llamada a la acción. Aquí podemos utilizar un formato carrusel, podemos utilizar stories, podemos utilizar reels. El caso, lo importante es aportar valor. Por ejemplo, yo lo que hago, tengo el podcast Grandes Aprendizajes con resúmenes de libros. En un formato carrusel en Instagram pongo resumen, libro, tal. O cómo crear hábitos o cómo eliminar malos hábitos. Algún aprendizaje del libro, lo explico en varias diapositivas, en varias imágenes y al final hago una llamada a la acción. Pero sencilla. Esto, escucha el podcast de Instagram si quieres aprender más. Digo, escribe la palabra resumen y te mando el acceso a los resúmenes de libros en formato audio. Que al final lo que hago es mandar una landing page, la gente me deja su email y mando acceso a otra landing page donde tengo el podcast, con todos los enlaces, los episodios, etc. Esta estrategia funciona extremadamente bien. Funciona muy bien, así que empieza a aplicarla. Si eres más de vídeos, de reels, de TikTok, pues también puedes crear un vídeo corto de 15, 20, 50 segundos, un minuto, contando algún aprendizaje, con efectos, con subtítulos y al final, si quieres más, el episodio tal del podcast. Esto funciona extremadamente bien. Pedir reseñas. Simplemente, si tienes un podcast, pide que la gente deje reseñas en Apple Podcast, en Spotify, que deje comentarios, que dé like, que comparta. Todo esto ayuda, hay que pedirlo, porque si no la gente no sabe que tiene que hacerlo. Si estás escuchando este podcast y no has dejado una reseña en Apple Podcast, déjala, me ayudas a que siga creando este tipo de contenido y te pueda seguir ayudando de forma completamente gratis. Si escuchas desde Spotify, también deja ahí 5 estrellas si te gustan estos episodios. Me ayudas y te ayudas a ti, porque así yo sigo creando contenido gratuito para ti. Cada semana iba a decir este podcast, bueno, más o menos cada semana. Así que hazlo. Y esto es lo que tienes que hacer tú también en tus podcasts. Sube los episodios a YouTube. De hecho, yo los que subo, los subo todos, utilizo Spreaker y se suben todos automáticamente. Me creé un canal específico solo para mis podcasts, porque son en audio y no tienen vídeo, entonces, no es tan atractivo el formato. Si puedes crear vídeo, si haces entrevistas o si sales tú, muchísimo mejor. Yo las entrevistas sí que las subo y me he creado en YouTube una sección especial, una lista, una sección de podcast, que ahora son podcasts, que de hecho en breve parece ser que van a añadir el feed, el RSS, a la lista que llaman podcast de momento, pero que va a ser un podcast en YouTube, y esto también ayuda enormemente. Algunos de mis podcasts tienen muchas escuchas dentro de YouTube, así que es importante que los subas. Otros no tienen casi escuchas, pero alguno que guste, que le guste a YouTube, que le guste el algoritmo y que le guste a la gente, puede tener bastante alcance y esos episodios pueden hacer que tengas muchas más escuchas en tu podcast, tanto en YouTube como lo que nos interesa en plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcast, Spotify, entre comillas, etc. Cuarto consejo para conseguir hacer crecer tu podcast a través de tu newsletter. Avisar cuando lances un nuevo episodio, por ejemplo, de alguno de tus podcasts o de tu podcast en concreto. Esto puede ayudar. Si tú tienes una newsletter donde das consejos de marketing, de emprendimiento, está muy bien, pero luego puedes o enlazarlo con un nuevo episodio de podcast o directamente
poner una postdata al final. Recuerda que hoy ha salido un nuevo episodio del podcast, escúchalo aquí. Eso te puede ayudar enormemente. Trabajar la estrategia de email marketing con una newsletter. Si no estás suscrito a mi newsletter, borjagirón.com, apúntate ahora mismo. Si eres emprendedor, si tienes un podcast, todos estos casos te ayudará enormemente. Cada día en tu email. Quinto consejo, pop-up en tu web. De hecho, esto es lo que más me está funcionando en la actualidad para dar a conocer, en concreto, mi podcast Grandes Aprendizajes, el de resúmenes de libros, que es el que mejor me está funcionando, el que más crece. Le dedico muchas horas a cada episodio porque me tengo que leer el libro, tomar notas, hacer el resumen, organizarlo todo, grabarlo, etc. Pero me está funcionando extremadamente bien. Y como es un formato que le gusta a mucha gente que tiene ciertos intereses por mejorar su desarrollo personal y profesional, a nivel de emprendimiento, a nivel de vida en general, de salud, funciona extremadamente bien. ¿Y cómo lo doy a conocer? Si entras en borjagirón.com vas a ver que si entras por primera vez, normalmente, no lo tengo siempre, pero casi siempre, me funciona muy bien un deslizable donde te digo, si quieres resúmenes de libros, de estos libros, que pongo algunos en audio gratis, apúntate aquí. Y eso atrae muchísima gente hacia el podcast. Sexto consejo, que te entrevisten. Esto es fundamental cuando estás trabajando tu marca personal, cuando generas mucho contenido, cuando empiezas a ser una referencia, por así decirlo, en tu sector, te empieza a conocer la gente, pues te quieren hacer entrevistas para YouTube, sobre todo para otros podcasts. Si te relacionas con otros podcasters, con otros emprendedores, de hecho en la comunidad es de lo que va, de relacionarnos, de ayudarnos, de comentar, de mejorar, de noticias, trucos, etcétera. De eso va. Así que trata de que te entrevisten. Escribe, si dices, mira, este podcast es muy interesante y yo podría aportar esto. Escríbeles, proponles. Y otra cosa importante es que tú también entrevistes a otras personas. Si entrevistas a personas que están que tienen un mismo público objetivo que tú, o similar, o relacionado, van a dar a conocer, o al menos algunos de ellos. Yo te recomiendo que no se lo pidas, sino que se lo ofrezcas y le pongas las cosas fáciles. Dice, mira, te he mencionado aquí, tú no me mandes foto ni nada, yo aquí lo haces, le das a compartir si te interesa, aquí te lo mando y tú decides. Perfecto. Que entrevistes tú a personas. Esto también te va a hacer que tu podcast crezca exponencialmente. Y de nuevo, si haces entrevistas y las haces en formato vídeo, compártelas en YouTube, porque puedes conseguir mucho más alcance. Séptimo truco para crecer con tu podcast. Publica el episodio en tu blog. Yo utilizo un plugin llamado Simple Podcast Press que genera el episodio automáticamente con el reproductor y con el texto de la descripción. Lo tengo puesto para que no se publique automáticamente porque alguna vez me ha dado algún error, entonces yo luego manualmente, simplemente, mira, estos se han quedado ahí en borrador, le doy a publicar y listo. Pero si puedes hacerlo en automático, por ejemplo, el podcast de Triunfa con tu blog, ese sí que no me da problemas y lo tengo en automático. Pruébalo y realmente esto también es interesante de cara al SEO, de cara al posicionamiento. De hecho, los resúmenes de libros también los subo a borjagirón.com, menciono el podcast, añado el vídeo si lo tengo, que ahora estoy creando también vídeos con resúmenes y editados. En la comunidad estamos hablando sobre YouTube, échale un ojo. Y también los audios, etcétera. Así que es interesante que tengas un blog y que subas los episodios. Octavo truco, crear vídeos cortos generando expectativas con subtítulos para YouTube Shorts, para TikTok, para Instagram Reels. Esto lo he mencionado al inicio, pero son como cosas distintas. Por una parte, Instagram con una CTA, con una llamada a la acción, o incluso Stories, acabo de lanzar un nuevo episodio. Y por otra parte, estos vídeos cortos, donde tú puedes salir contando algo que cuentas en el podcast. Y esto generando curiosidad, expectativa. Analiza la competencia, revisa otros podcasts. Por ejemplo, alguien que lo hace muy bien es Pau Ninja. Échale un ojo a su cuenta de Instagram, de TikTok, porque él genera mucha expectativa, toca temas muy polémicos y esto hace que tenga mucha audiencia, que le descubra a través de TikTok, de YouTube Shorts, de Instagram Reels y que descubran el podcast y empiecen a escucharlo. Noveno, anúnciate en Spotify Ads, con iVoox, el plan Rocket funciona muy bien, con AdVoices también que pertenece a iVoox, en otros podcasts. Anúnciate de vez en cuando, selecciona, pregunta, analiza, busca, compara precios, pero puede ser interesante. 10.
retener a la audiencia. En muchas ocasiones se nos olvida esta parte. Tenemos que conseguir que esa audiencia que nos escucha por primera vez o solo en determinadas ocasiones, que se suscriban. Si no te has suscrito, es la primera vez que escuchas este episodio, suscríbete así no te pierdes el resto, pídelo, como hemos visto antes. Y por otra parte es clave que vuelvan a escuchar. Genera esa expectativa. Por ejemplo, diciendo de qué va a ir el próximo episodio. De hecho, yo tengo varios episodios aquí en mente, medio preparados, sobre novedades de Apple Podcast, sobre cómo crear notas, transcripciones, resúmenes con inteligencia artificial, sobre cómo conseguir más de 100 reseñas en Apple Podcast en 24 horas. Tengo por aquí un montón de episodios de notas que voy tomando, errores que no dejan crecer tu podcast, temas de temáticas, cosas así. Si quieres aprender más sobre podcasting, suscríbete si no lo has hecho, porque te lo vas a perder. Esto es lo que también tienes que tratar, retener a la audiencia, poner que sea, bueno, esto es lógico, pero un micrófono que se escuche bien, un lugar donde grabar que se escuche bien, que no haya ruidos de fondo, con un poquito de musiquita te puede venir bien, con cuidado de que tenga los derechos, todo esto te puede ayudar enormemente. 11. Y por último, la temática. Algunas temáticas se buscan mucho más, se escuchan muchísimo más en formato podcast. Por ejemplo, temáticas de humor, de deporte, de actualidad, temas de miedo, de entretenimiento. Esto funciona mucho mejor en formato podcast. Psicología incluso. Esto funciona casi por arte de magia, sin casi esfuerzo. Mi podcast Grandes Aprendizajes, a pesar de que estoy dándole mucho bombo, muchas escuchas, está creciendo más que ningún otro podcast en menos tiempo y ahora mismo he grabado el episodio 15. Cada mes lanzo solo un episodio. Sin embargo, está creciendo muchísimo. Algunos episodios ya 6.000, 7.000 oyentes por episodio. Es una locura. Cuando en otros de mis podcasts, que llevan muchos más años, mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, más sacrificio, seguramente más calidad, más valor. Bueno, no lo sé, el podcast Grandes Aprendizajes tiene muchísimo valor. El caso es que muchísimos más episodios, pero a lo mejor escuchan 1.000, 1.500, 2.000, después de tener muchos episodios y muchos años. Sin embargo, la temática es clave. Elegir una mala temática, por mucho esfuerzo que le pongas, es complicado. Este podcast es muy de nicho. Gente que crea podcast y que quiere crecer con un podcast. Bueno, ahora hay más gente que quiere hacerlo, pero no son tantos. Es más complicado y muchísimos más oyentes. O más gente que está interesado en el fútbol o en la psicología. Y más gente que no quiere tomar acción, que no quiere hacer nada. Entonces, esta temática, ¿por qué lo tengo yo este podcast? Por una parte, a mí me ayuda a investigar, a mejorar mis podcasts y también me gusta transmitir esta información. Además de que no todo es crecimiento, no todo es llegar a miles o millones de personas. Hay un nicho en particular que nos puede ayudar también enormemente. Por ejemplo, en este caso, yo sé que si estás escuchando este podcast es porque tienes un podcast, quieres hacerlo crecer o estás ahí a punto pensando en crearlo. Y esto es oro para los anunciantes. Fundamental, buscar ese nicho de personas. En muchas ocasiones se monetiza mucho más fácilmente, se generan más ingresos cuando te focalizas en un nicho específico, en un momento determinado, cuando haya auge, por ejemplo, y cuando haya cierto interés. Pero más allá de eso, aquí, por mucho que haya a lo mejor, 500 personas que escucháis cada episodio o menos, dependiendo obviamente del título, que también afecta enormemente, el título también te va a hacer crecer un podcast, que entrevistes a gente famosa también te va a hacer crecer el podcast, lo hemos mencionado previamente, pero la temática es clave. Y no te centres solo en, pues Borja ha dicho resúmenes de libros, hazlos, haz resúmenes de libros, lleva muchísimo tiempo, esfuerzo y hay que hacerlo bien también. El caso es que en ocasiones la temática puede ayudarte, pero no te focalices solo en eso. Yo prefiero hacer podcasts que tenga conocimientos, que me gusten, que sea como un hobby para mí incluso, porque al principio no vamos a ver resultados, pero estratégicamente también. Porque aquí puedo poner un anunciante de Spreaker, de iVoox, de rss.com, de Hiddenbird, de todas estas cosas que les interesa mucho más que llegar a lo mejor o anunciarse en mi podcast Grandes Aprendizajes, que lo escucha gente de todo tipo. Aquí saben que son podcasters y si tienes un producto para podcasters, es más probable que acepten una colaboración o un patrocinio en este podcast. Por aquí tengo más puesto, ¿qué más notas tengo puestas? Necesitas más de 10.000 oyentes para patrocinadores buenos, pero con 1.000, si es de nicho, te pueden pagar hasta 300 euros por episodio o más. Así que es lo que te comentaba, básicamente, que me ha salido solo, pero lo tenía por aquí apuntado. También, para monetizar, para
Si hacer crecer un podcast está muy bien, pero tienes que monetizarlo, si no generas ingresos con él. Si es un hobby, perfecto, pero si quieres mantenerlo en el tiempo, cuando te pagan, es mucho más saludable. Y dices, estoy ganando 300 euros por cada episodio, voy a crear más, voy a investigar más, voy a invertir en un micrófono, en un ordenador, en anuncios. Si no, es complicado que crezca y que lo mantengas en el tiempo. La gente abandona. La constancia es clave. Y también lo que puedes hacer es crear tus propios productos o servicios. Si eres experto en edición, si eres experto en marketing, si eres experto en psicología. Consultoría, entra en talweb.com y reserva una consultoría y creas episodios a través de los podcasts. Es marketing de contenidos. Esto también te puede ayudar a monetizar tu podcast. Y como consejo extra, como estrategia extra para hacer crecer tu podcast, podcasters.apple.com, ahí puedes enviar una solicitud de promoción de tu podcast. De hecho, en la comunidad de emprendedores, hace ya bastantes meses, Sune comentó y compartió esta opción súper interesante para salir destacado en Apple Podcast y conseguir muchos más oyentes. Te recomiendo que eches un ojo a la suscripción que tiene Sune, que habla sobre podcasting. No recuerdo, si puedo te lo dejo en la descripción, su membresía para podcasters. Y también en mi comunidad de emprendedores tenemos una sección sobre podcasting en borjagirón.com/comunidad. Suscríbete a este podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y tendencias del mundo del podcasting. Si quieres seguir escuchando estos episodios, dale a compartir, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Una de estas cosas, pero hazlo ahora. También puedes acceder a mis cursos de marketing digital, incluido el curso de podcasting, desde triunfacontublog.com y recibir mis secretos para emprender con éxito cada día en tu email si te apuntas en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto, te quiero.